1812. Gloucestershire, Inglaterra. La mañana amaneció envuelta en una niebla pálida que parecía empeñada en borrar los contornos del mundo, como si la naturaleza, compasiva, deseara suavizar las aristas de ciertos recuerdos. En la antigua residencia de piedra clara conocida como Rosemere Lodge, una joven mujer se hallaba sentada junto a la ventana principal, con las manos cruzadas sobre el regazo y la mirada perdida en el jardín, donde los rosales desnudos soportaban con paciencia el peso del rocío. Era Helena de Alarcón, esposa desterrada del duque de Ravensshire, y aunque la ley la reconocía todavía como tal, el orgullo herido de su corazón se negaba a recordar aquel título sin un estremecimiento. Había llegado a Inglaterra 3 años antes, desde una pequeña corte mediterránea, donde el sol parecía más cercano y las voces sonaban siempre un poco más apasionadas. Hija menor de un príncipe de Alarcón, Helena había sido educada en la moderación de los sentimientos, tanto como en la firmeza de los principios. Aquella mezcla de dulzura y dignidad, tan propia de ella, causara en su momento una impresión profunda en la nobleza inglesa, acostumbrada a un tipo de reserva menos cálida. Sin embargo, en los salones de Londres, donde la cortesía y el cálculo se entrelazaban con tanta facilidad, la delicadeza podía ser confundida con debilidad y la franqueza con imprudente temeridad. El duque de Ravensshire, Edward Ashford, había sido en otro tiempo el más atento de los esposos, o al menos así lo creía Helena cuando evocaba los días de su llegada a Ravensshire Hall, la gran propiedad familiar en el norte. En aquel entonces, su mirada severa se suavizaba cada vez que ella entraba en una estancia, y su voz, generalmente medida hasta la frialdad, se volvía casi cálida al pronunciar su nombre. Pero la vida en sociedad, con sus intrigas silenciosas, posee el talento de insinuar dudas allí donde reinaba la confianza, y ningún corazón, por muy noble que pretenda ser, permanece completamente a salvo del veneno de la sospecha. Rosemere Lodge pertenecía a Sir Thomas y Lady Pembroke, parientes lejanos de los Ashford, que habían ofrecido a Helena aquella residencia retirada bajo el decente pretexto de cuidar su salud. Nadie en el condado ignoraba que, detrás de semejante delicadeza, se ocultaba un desacuerdo conyugal de proporciones serias, pero la sociedad rural, menos ruidosa que la londinense, se contentaba con murmurar a media voz, con una curiosidad que rara vez osaba convertirse en abierta impertinencia. Hacía ya 8 meses que Helena había abandonado Ravensshire Hall, 8 meses desde que las palabras del duque, frías y calculadas, la habían invitado a retirarse de su casa y de su presencia. A pesar del tiempo transcurrido, la escena permanecía ante sus ojos con una claridad tan dolorosa como si hubiera ocurrido la víspera. Recordaba el salón principal, el fuego encendido más por costumbre que por necesidad, la mesa de caoba cubierta de papeles y frente a ella, la figura erguida del duque. «Vuestra conducta ha dado pie a comentarios que ningún marido puede tolerar», había dicho él, sin elevar la voz, como si la moderación del tono añadiera peso a la acusación. «Por el bien de mi nombre y por el vuestro, es preferible que os retiréis a una residencia más discreta». Recordarlo aún hacía que el color se retirase de las mejillas de Helena. Los comentarios a los que aludía eran, por supuesto, las maliciosas suposiciones suscitadas por la frecuente presencia de un joven oficial español, el capitán Ramírez, primo suyo, que había pasado una temporada en Londres tras ser herido en la guerra. Helena había procurado aliviar la nostalgia de aquel pariente con la natural atención de una mujer habituada a la hospitalidad de su tierra natal. Pero las sonrisas y conversaciones que para ella no eran sino expresión de caridad y afecto familiar, habían adquirido en boca de otros un matiz escandaloso. Nunca se había encontrado sola con el capitán. Nunca le había confiado palabra que no resistiera el juicio del más estricto censor, y sin embargo, el veredicto del duque había sido inapelable. Helena no ignoraba que, en ciertos círculos, la mera apariencia podía condenar más severamente que la verdad, pero le resultaba imposible admitir que un hombre como Edward, tan celoso de la justicia en los asuntos públicos, hubiera podido mostrarse tan injusto en el juicio sobre su propia esposa. A veces, mientras el viento agitaba las ramas desnudas frente a su ventana, se preguntaba si el deber de una mujer consistía en perdonar incluso aquello que no había sido comprendido, o si existía un límite más allá del cual el perdón se convertía en humillación. Sin embargo, pese a la inquietud de tales reflexiones, jamás permitió que se deslizara en su ánimo la amargura del resentimiento. Su orgullo era silencioso, pero firme. Aquella misma mañana,
Mientras contemplaba el jardín, oyó el suave crujido de la puerta y el paso resuelto de Lady Pembroke. La dama, de semblante bondadoso y maneras sensatas, llevaba entre las manos una carta abierta y una expresión en la que se mezclaban la curiosidad y una cierta aprensión afectuosa. «Mi querida Lady Helena, temo traerle novedades que la perturbarán, aunque confío en que no por razones equivocadas», dijo ella, tomando asiento en el sillón frente a la ventana y alisando con cuidado las pliegues de su falda. Helena se volvió con calma, aunque sintió que un ligero temblor le recorría las manos. «Si la noticia concierne a Ravenshire», respondió Helena con una sonrisa tan serena como sus sentimientos le permitieron, «le ruego que no la oculte». «Nada puede herirme ya que no haya sido probado largamente». Lady Pembroke suspiró antes de extenderle la carta. «Proviene de Londres», explicó. «Sir Henry Wilton, que ha visto recientemente al duque, escribe a mi esposo. Habla de su salud y de sus noches. Parece que su gracia no descansa. Dicen que se levanta sobresaltado, que llama a un nombre en la oscuridad. No he de repetirle cuál». Helena recibió la carta sin prisa, pero al escuchar estas palabras, el color regresó a su rostro con una mezcla de sorpresa e incredulidad. «Le llamaré ingratamente sensible si pierdo la paz por noticias que nada cambian», respondió Helena, con una leve ironía que traicionaba la agitación de su pecho. «Si el duque sufre insomnio, no creo que el médico pueda recetarle mejor alivio que la conciencia. Sin embargo, leeré la carta, pues no deseo que Sir Thomas se vea obligado a ocultarme aquello que me concierne». Con un ademán reposado, rompió el sello y dejó que sus ojos recorrieran las líneas escritas con mano firme. Sir Henry describía al duque más silencioso que nunca, abstraído en medio de reuniones políticas, distraído durante las cenas y, sobre todo, perseguido por sueños en los que una figura femenina se alejaba de él por los pasillos de Ravenshire Hall sin volver la cabeza, por más que él la llamase desesperadamente. Era imposible no reconocer en aquella descripción el eco de su propia imagen, y durante un instante Helena se sorprendió temblando, no de esperanza, sino de un pudor casi doloroso. Que el duque sufriese por lo que él mismo había provocado le parecía, al mismo tiempo, una justicia severa y una prueba inquietante del poder que aún conservaba sobre su ánimo. «No debo alegrarme de su desdicha», pensó, cerrando la carta con mano firme. En voz alta, solo dijo que lamentaba oír hablar de su salud. No añadió que, pese a toda resolución, una parte de su corazón seguía volviendo a Ravenshire Hall cada noche, con la misma obstinación con que, según los sueños del duque, una figura velada se alejaba sin despedirse. 1812. Londres y Gloucestershire. Los cielos invernales habían adoptado un tono gris perlado, tan uniforme que parecía no pertenecer al mundo natural, sino al capricho de un pintor melancólico. En una casa señorial de Belgrave Square, el duque de Ravenshire despertó una vez más con el corazón agitado y la respiración entrecortada, como si hubiese corrido tras una sombra imposible de alcanzar. La vela, consumida hasta la mitad, dejaba un halo de luz titubeante que revelaba el desorden impropio de su dormitorio, papeles amontonados, un abrigo abandonado sobre una silla y el rastro inequívoco de un hombre cuya mente ya no disfrutaba de reposo. Edward Ashford, a quien la sociedad describía como ejemplo de compostura y dominio de sí mismo, se incorporó lentamente, sintiendo la humillación secreta de aquel desorden de espíritu. Apoyó los codos sobre las rodillas y cubrió su rostro con ambas manos. No era la primera noche en que se despertaba llamando un nombre, Helena. Lo pronunciaba en sueños con un desamparo que hubiera avergonzado a cualquier hombre de su rango, pero que en él producía una herida más profunda aún, pues se sabía autor de la separación que ahora lo consumía. Su ayuda de cámara, Preston, golpeó suavemente la puerta antes de entrar. La deferencia con que anunció la hora y las obligaciones del día era impecable, pero no del todo capaz de ocultar la preocupación que su señor le inspiraba. «Su gracia tiene reunión con Lord Terringham a las 9», recordó el criado, depositando una bandeja de café sobre la mesa. «Debo añadir que llegó una carta de Sir Henry Wilton, marcada como urgente». Edward asintió sin prontitud. No deseaba leer otra reprimenda velada, otro comentario solícito, otra insinuación compasiva respecto a su estado. Aunque nadie se atreviera a hablar abiertamente, era evidente que su humor, tradicionalmente severo pero estable, se había vuelto errático. Había abandonado cenas importantes,
Había cometido descortesías involuntarias, y lo peor de todo, parecía haber perdido la admiración que siempre había disfrutado entre quienes lo consideraban un modelo de sensatez. Cuando tomó la carta y rompió el sello, lo hizo con la vaga esperanza de encontrar algo que lo sacudiese de la inquietud que lo atormentaba. La misiva, sin embargo, no ofrecía consuelo alguno. Sir Henry relataba su reciente estancia en Gloucestershire, mencionando que había visto luz en Rosemere Lodge aún a horas tardías, lo cual sugería que la joven princesa no dormía mejor que él. No se atrevía a hacer comentarios, pero la simple mención de aquel detalle bastó para que Edward sintiera un estremecimiento. Era intolerable imaginar a Helena desvelada, inquieta, envuelta en los silencios de aquella casa retirada por su causa. Si duerme poco, no es por culpa mía, intentó decirse, pero la frase no había terminado de formarse en su mente, cuando su conciencia, tan implacable como la justicia que él solía impartir en público, le respondió: ¿No es precisamente por culpa vuestra? La mañana avanzó entre compromisos que Edward atendió, sin verdadera atención. Respondió con cortesía a preguntas que no escuchó, firmó documentos sin leer, y recorrió salones londinenses sintiendo que cada cuadro, cada espejo, cada mueble parecía observarlo con muda desaprobación. A mediodía, excusándose con un malestar repentino, abandonó la casa de un ministro y ordenó que prepararan su carruaje. Un impulso indominable crecía en él, uno que lo había perseguido durante semanas y que ahora, sin pedir permiso a la prudencia, se convertía en decisión irrevocable. «Preston», dijo con voz firme, «partiremos esta tarde hacia Gloucestershire». El criado, cuya discreción era tan perfecta como su lealtad, no formuló pregunta alguna. Se limitó a inclinar la cabeza y disponer lo necesario. Mientras tanto, en Rosemere Lodge, Helena recorría los pasillos silenciosos con el paso ligero y reflexivo de alguien que busca en la ocupación el remedio para una inquietud íntima. Tras la conversación de la mañana anterior, Lady Pembroke había insistido en acompañarla en un paseo por los jardines, pero el clima húmedo había obligado a posponerlo. En cambio, Helena decidió ordenar algunos libros de la biblioteca, tarea que le proporcionaba una calma casi meditativa. La estancia estaba impregnada de ese olor reconfortante que mezclaba papel viejo y notas de madera encerada. Las ventanas dejaban entrar una luz suave, difusa, que confería a cada objeto un contorno borroso, como si el tiempo quisiera proteger aquel pequeño refugio de cualquier alteración brusca. Helena había aprendido a valorar esos momentos de quietud, aunque a veces la envolvieran pensamientos que no deseaba afrontar. Tomó un volumen de poesía inglesa y lo abrió por una página marcada por casualidad. Sus ojos se posaron en unos versos que hablaban del arrepentimiento tardío, de una súplica no escuchada y de la distancia que el orgullo erige entre dos almas destinadas a comprenderse. Con un suspiro involuntario, cerró el libro. En ese instante, oyó un carruaje detenerse en el exterior. El sonido era firme, rotundo, distinto al habitual de los Pembroke. Las ruedas crujieron sobre la grava con una autoridad que no pertenecía a visitas ordinarias. Helena sintió un vuelco en el corazón. Lady Pembroke, que entraba en la biblioteca con expresión intrigada, se detuvo de inmediato. «No esperábamos a nadie», comentó con suave preocupación. «¿Estará Sir Thomas de regreso?» Helena abrió la boca para responder, pero antes de que pudiese pronunciar palabra, la puerta principal se abrió y un murmullo de voces masculinas llegó desde el vestíbulo. Un criado anunció, con la mezcla de respeto y sorpresa que la ocasión ameritaba: «Su Gracia, el Duque de Ravensshire». Helena cerró los ojos un breve instante. No sabía si aquel gesto provenía del orgullo herido o de un tembloroso estremecimiento que no habría querido revelar ni a sí misma. Lady Pembroke le dirigió una mirada inquieta, pero no hubo tiempo para palabras. El duque apareció en el umbral de la biblioteca. Su porte seguía siendo imponente, alto, de facciones marcadas, mirada grave, pero había en él algo distinto, algo que solo quien hubiese conocido su antiguo semblante podía notar, una especie de vulnerabilidad silenciosa, un cansancio que no pertenecía al cuerpo, sino al espíritu. «Lady Helena», dijo él, con una inclinación respetuosa, aunque su voz tembló apenas perceptiblemente, «le ruego que me permita unos minutos de conversación». Helena mantuvo la compostura con la dignidad inherente a su carácter. Sus manos, sin embargo, se entrelazaron en un gesto que delataba una emoción contenida. «Su Gracia», respondió ella, devolviendo la inclinación con una cortesía irreprochable.
No estoy segura de que semejante conversación sea oportuna, pero no seré yo quien falte a las normas de hospitalidad que la casa de los Pembroke ofrece. Puede hablar. Lady Pembroke, comprendiendo sin necesidad de explicación que su presencia era un obstáculo delicado, se retiró con discreción. El duque dio algunos pasos hacia Helena, aunque mantuvo la distancia apropiada, como si temiera profanar un territorio donde ya no tenía pleno derecho. «Sé que no poseo autoridad para presentarme ante usted sin aviso», comenzó él, midiendo sus palabras con un rigor que traicionaba su ansiedad, «pero ciertos pensamientos me han perseguido. Me sería imposible hallar sosiego sin verle». Helena lo miró con una serenidad que no excluía cierta frialdad. «Entiendo que los sueños son perturbadores, Su Gracia», respondió, «pero no son razón suficiente para alterar la tranquilidad de quienes no desean recordar aquello que los causó». El duque bajó la mirada, como si aquella respuesta fuese un golpe recibido merecidamente. «No busco excusas», replicó, con la voz ligeramente quebrada. «Solo la verdad, y, si es posible, una oportunidad para reparar mi error». Helena sintió un estremecimiento, no por las palabras, que podrían haberse esperado en cualquier arrepentimiento tardío, sino por el tono en que fueron pronunciadas, un tono humilde, lleno de una sinceridad que no había escuchado jamás en aquel hombre orgulloso. «Su error», repitió ella, muy despacio, «consistió en no confiar en mí, y lo que no se confía una vez, difícilmente se confía de nuevo». El silencio que siguió fue casi doloroso. Edward dio un paso más, como si la fuerza de su emoción superara su deliberada prudencia. «Sin embargo, he vuelto», dijo con una sencillez que desarmaba. «He vuelto porque no he hallado paz lejos de usted». Helena sintió que su corazón, disciplinado durante meses de separación, comenzaba a latir con un impulso que no reconocía. Se obligó a mantener la compostura. «La paz, Su Gracia, no se recupera nombrándola», respondió, con suave firmeza, «sino demostrando que se merece». El duque inclinó la cabeza, aceptando aquella sentencia con una resignación solemne. «Entonces permítame demostrarlo», dijo él. «No pido perdón aún. Sé que no lo merezco. Pero concédame al menos la oportunidad de intentar ser digno de él». Helena no respondió, no porque careciera de palabras, sino porque la conmoción que lo invadía a él comenzaba a infiltrarse silenciosamente en su propia alma. La distancia entre ambos seguía siendo correcta, pero el mundo alrededor parecía haberse reducido a ese breve espacio donde la esperanza y el deber mantenían un duelo silencioso. Finalmente, Helena respiró hondo. «No prometo nada, Su Gracia», dijo en voz baja, «pero escucharlo, hoy, ha sido un comienzo». Y aunque la conversación terminó allí, ninguno de los dos ignoró que aquel comienzo alteraría el destino de ambos. 1812, Rosemere Lodge. La tarde declinaba con una lentitud solemne, como si incluso el tiempo hubiera decidido caminar con cautela ante los acontecimientos del día. El encuentro entre Helena y el duque había dejado en la atmósfera una especie de vibración contenida, un eco emocional que persistía en cada estancia, en cada respiración. Tras la conversación, él había pedido retirarse a los aposentos destinados a huéspedes distinguidos, y Helena, fiel a las normas de cortesía, había permitido que Sir Thomas dispusiera todo lo necesario sin expresar objeción alguna. Sin embargo, cuando se encontró de nuevo a solas en su habitación, sintió que sus pensamientos se dispersaban, como las hojas secas que el viento arrastra por los senderos del jardín. Quitó lentamente los alfileres de su peinado, dejando que el cabello oscuro cayese sobre sus hombros con la naturalidad de una confesión involuntaria. «Ha vuelto», pensó, sin decidir si aquello constituía una amenaza, un alivio o un peligro para la serenidad que había logrado cultivar. Su primer impulso había sido mantener la distancia que la dignidad exigía. Su segundo, más silencioso, había sido preguntarse si un regreso motivado por el remordimiento podía ser menos sincero que uno motivado por el amor. Pero Helena sabía que tales preguntas debían ser pensadas con prudencia. El corazón humano, especialmente cuando ha sufrido una injusticia, es propenso a confundir deseo con perdón. Se acercó a la ventana. El jardín comenzaba a oscurecerse bajo un cielo, donde la luz agonizante se mezclaba con los primeros tonos de azul profundo. Los rosales desnudos parecían sombras inmóviles, y el sendero central brillaba apenas con el reflejo de la luna naciente. En ese momento suave y casi sagrado del día, Helena sintió que su alma se encontraba en el mismo estado que aquella naturaleza invernal,
desnuda de ilusiones, pero todavía capaz de renacer. Un golpe discreto la sobresaltó. Era Lady Pembroke, cuya expresión revelaba más curiosidad que preocupación. Tomó asiento sin esperar invitación, como hacen las amigas cuando presienten que algo importante acaba de ocurrir. «Querida Helena», comenzó, con la voz suavemente persuasiva, «sé que no es propio de mí inmiscuirme, pero ¿deseáis hablar de lo sucedido?» Helena se obligó a sonreír, aunque aquella sonrisa parecía cansada. «No sé aún qué pensar, Lady Pembroke», respondió con franqueza controlada. «El duque afirma que desea reparar su error, pero me pregunto qué significa eso en un hombre cuyo orgullo rara vez admite equivocaciones». La dama la observó con sincera simpatía. «Aún los hombres más orgullosos pueden ser instruidos por el sufrimiento», dijo ella. «Y debo añadir, si me permitís, que vuestro esposo no parecía un hombre movido por el deber, sino por algo más profundo, algo parecido al arrepentimiento verdadero». Helena desvió la mirada hacia la ventana. «No deseo ser injusta», repuso, «pero también debo proteger lo que queda de mi paz». Lady Pembroke asintió con lentitud, reconociendo la legitimidad de aquellas palabras. «Nadie que valore vuestra integridad podría esperar menos, pero tal vez convenga recordar que, si un error puede destruir la confianza, a veces un acto de humildad puede comenzar a reconstruirla. No digo que debáis perdonarlo, solo escucharlo». El consejo, pronunciado con ternura y prudencia, quedó suspendido en el aire cuando Sir Thomas apareció en la puerta, después de llamar con discreción. «El duque pregunta si Lady Helena estaría dispuesta a cenar con él en compañía de nosotros», anunció el caballero. «No desea transgredir la etiqueta. Asegura que respetará cualquier decisión que toméis». Helena sintió un leve temblor en el pecho. No era miedo, sino esa mezcla de expectación y recelo que acompaña a los momentos que pueden alterar el curso de una vida. Finalmente, respondió: «Agradecedle la deferencia. Aceptaré». Sir Thomas inclinó la cabeza y se retiró de inmediato. La cena fue, al menos en apariencia, irreprochablemente cordial. El duque se comportó con una cortesía tan exacta que parecía temer desagradarla incluso en la forma de tomar un cubierto. Sus palabras eran medidas, su tono moderado, su mirada respetuosa. Pero, de vez en cuando creía que nadie lo observaba, dejaba caer una mirada sobre Helena que delataba más emoción de la que quería confesar. Ella, por su parte, se mantuvo serena. No evitó su mirada, pero tampoco la buscó. Respondió a sus preguntas con elegancia y distancia, como haría una anfitriona con un invitado distinguido cuya presencia no la perturba, o al menos no debería hacerlo. Al final de la cena, cuando los Pembroke se retiraron al salón, quedó claro que el duque deseaba un momento más de conversación. Helena, aunque dudó un instante, le permitió acompañarla al pequeño invernadero que daba al exterior. El espacio estaba perfumado por los restos de flores invernales y por las hierbas que Lady Pembroke cultivaba. La luna, reflejada en los cristales, iluminaba las plantas con un tono plateado que parecía envolverlo todo en una atmósfera de confesión. Edward se detuvo junto a una mesa cubierta de macetas. No habló de inmediato. Parecía buscar palabras que no traicionaran la sinceridad de sus sentimientos. «Sé que os debo mucho más que una explicación», comenzó finalmente en voz baja, «pero debo empezar por la más simple. No supe comprenderos, ni a vos, ni a mí mismo». Helena permaneció erguida, con las manos unidas, esperando con la serenidad de quien sabe que la verdad no necesita ser apresurada. «Cuando llegaron aquellos rumores», continuó él, «me sentí herido en un orgullo que entonces confundí con honor. Temí el ridículo, temí el escándalo, y jamás admití que lo que en realidad temía era perderos». Helena sintió un estremecimiento ante esa confesión. «Perderme», repitió, con suavidad, aunque la ironía se escapó en la última sílaba. «¿Y no fue exactamente lo que hicisteis?». El duque cerró los ojos un instante, cargando el peso de esa verdad. «Sí, porque un hombre dominado por su orgullo es peor que un enemigo, es juez y verdugo de sí mismo. En mi intento de preservar mi nombre, destruí la única parte de él que tenía verdadero valor, vos». La respiración de Helena se agitó apenas, pero su voz permaneció firme. «Si esperáis que olvide la injusticia, debéis saber que no puedo. El daño existe. Pero también», se detuvo, buscando con cautela la palabra adecuada, «existe la posibilidad de que el corazón, cuando es sincero, aprenda a mirar lo pasado sin rencor». La expresión del duque se suavizó con una gratitud silenciosa. «No os pido que olvidéis», dijo él,
Solo que me permitáis demostrar quién soy cuando el miedo no me gobierna. Si queréis que parta mañana, lo haré. Si deseáis que permanezca aquí un día más, me quedaré». Elena lo miró entonces con una profundidad que él no recordaba haber visto jamás en ese rostro sereno. Había en sus ojos una mezcla de fortaleza, prudencia y una bondad que parecía destinada a desafiar al mundo. «No tomaré decisión alguna esta noche», contestó ella, «pero no puedo negar que vuestras palabras han sido distintas de las que esperaba escuchar». El duque inclinó la cabeza, como si aceptara la sentencia de un tribunal que por primera vez le ofrecía esperanza. El silencio que siguió no era incómodo, era más bien el silencio solemne que precede a un cambio interior. El sonido lejano del viento entre los árboles acompañaba aquel instante con una música discreta y melancólica. Finalmente, fue Elena quien habló. Su gracia, Edward, pronunció el nombre con una delicadeza que lo dejó inmóvil. Un corazón que ha sido herido puede tardar en abrirse, pero también puede, con el tiempo, aprender a escuchar otra vez. Él alzó la mirada, y en ella brilló por primera vez un rayo de esperanza auténtica. «Entonces esperaré», dijo en un susurro que contenía más emoción que cualquier discurso. «El tiempo que sea necesario». Elena se volvió hacia la puerta del invernadero, indicando que la conversación había terminado por aquella noche, pero mientras caminaba, sintió claramente que algo en su interior había comenzado a moverse, como la primera luz que anuncia un alba posible. Y así, sin promesas pronunciadas en voz alta, sin gestos dramáticos, pero con la fuerza de lo inevitable, la distancia entre ambos empezó a transformarse en un puente silencioso. 1812, Rosemere Lodge. La mañana siguiente amaneció con un brillo tenue, filtrado por nubes claras que prometían un día frío pero apacible. Elena descendió las escaleras con paso sereno, aunque en su interior persistía la inquietud de quien ha recibido una visita capaz de desordenar silenciosamente los cimientos de su vida. Los Pembroke se encontraban ya en el comedor, conversando en voz baja sobre asuntos domésticos, pero la presencia del duque, sentado con discreción al extremo opuesto de la mesa, hizo que el ambiente adquiriera un aire de ceremonia involuntaria. Edward se levantó de inmediato al verla entrar. Su inclinación fue profunda, respetuosa, más propia de un caballero que busca favor que de un esposo que algún día creyó tener derechos sobre la mujer que ahora contemplaba casi con reverencia. Elena respondió con una cortesía impecable y tomó asiento entre los anfitriones, consciente de cada mirada, de cada silencio que se deslizaba como un velo sobre la mesa. «Confío en que su gracia haya descansado», dijo Sir Thomas, en un intento de suavizar la atmósfera. «He dormido mejor que en muchas semanas», respondió el duque, con una sinceridad que provocó que Elena bajara brevemente la mirada hacia su taza de té. Lady Pembroke sonrió con una cordialidad que ocultaba su aguda sensibilidad para los gestos ajenos. «El aire del campo obra milagros», comentó, «y Rosemere Lodge, aunque modesto en comparación con Ravensshire Hall, tiene la virtud de apaciguar incluso los ánimos más inquietos». Elena percibió la intención benévola de la dama y se obligó a sonreír con gratitud. «Es cierto», dijo ella, «este lugar ofrece una tranquilidad que pocos hogares pueden igualar». El duque mantuvo la vista sobre la mesa, pero sus dedos, ligeramente tensos, delataban el esfuerzo por contener una emoción demasiado viva para un momento tan público. Tras el desayuno, los anfitriones se retiraron a supervisar asuntos de la finca, dejando a Elena y al duque en un salón pequeño donde ardía un fuego discreto. No fue una situación buscada, simplemente ocurrió, como si la casa misma, en un gesto involuntario, los hubiera reunido. Elena se acercó a la ventana, observando cómo la escarcha comenzaba a retirarse del césped. «No deseo que vuestra estancia aquí se prolongue más de lo que resulta apropiado», dijo sin volverse. «Rosemere Lodge no debe convertirse en refugio de inquietudes que quizá deban resolverse en otros lugares». El duque avanzó con cautela, deteniéndose a una distancia respetuosa. «No he venido en busca de refugio», respondió él, con voz tranquila, «sino de claridad, y si la hallo o no, dependerá únicamente de vos». Elena apretó las manos detrás de la espalda. «La claridad, su gracia, no se obtiene presionando a quien ya ha sido injustamente presionado antes». Edward inclinó la cabeza, aceptando la reprimenda. «Tenéis razón, no debo exigir nada, ni siquiera palabras que quizá no estéis dispuesta a ofrecerme. Pero si me permitís hablar, aunque sea unos minutos, podría marcharme con algo más que sueños perturbadores». El uso de la palabra marcharme produjo en Elena un efecto inesperado.
un leve sobresalto interior que no deseó analizar todavía. «Hablad», dijo finalmente. «No os aseguro que mis respuestas os complazcan». Edward respiró hondo, como si esa autorización hubiese sido más difícil de obtener que un decreto parlamentario. «Cuando os conocí», comenzó, «comprendí en vos algo que jamás había admirado en nadie, la capacidad de ser franca sin ser imprudente, de ser amable sin adulación. Pensé que...» Hizo una pausa breve, buscando el tono adecuado. «Pensé que esa claridad vuestra sería el fundamento de nuestro matrimonio. Y, sin embargo, fui yo quien confundió las sombras que otros proyectaban sobre vos con verdades que nunca existieron». Elena permaneció inmóvil, pero su respiración se volvió más lenta, más profunda. «Los rumores sobre el capitán Ramírez», continuó él, «fueron una prueba que debí enfrentar con confianza, no con temor al escándalo. Pero mi orgullo», la palabra parecía herirle al pronunciarla, «me hizo preferir la distancia antes que la posibilidad de preguntar, de escucharos, de comprender». Elena habló entonces, despacio. «No temí los rumores, su gracia, temí vuestra fe en ellos». Edward cerró los ojos un instante, como quien recibe una verdad que duele pero que, al mismo tiempo, concede una oportunidad para volver a levantarse. «Lo sé, y si hubiese un método para deshacer el daño», abrió las manos con un gesto de impotencia serena. «Sería el primero en abrazarlo. Pero sé que no existe. Solo puedo ofrecer mi arrepentimiento y mi determinación de convertirlo en algo más que palabras». Elena giró ligeramente la cabeza, sin mirarlo del todo. «El arrepentimiento puede ser noble», dijo, «pero no basta para reconstruir un hogar». «Entonces decidme», respondió él, avanzando apenas un paso, aunque aún respetaba la distancia. «¿Qué podría bastar?». Elena no respondió de inmediato. Sabía que la pregunta no era una exigencia, sino una súplica, y aún así, la prudencia de su corazón le impedía precipitarse. «Quizá el tiempo», dijo al fin, «y actos que reflejen más que remordimiento. La confianza es delicada, su gracia. Una vez rota, no regresa por mandato». El duque asintió con una gravedad que revelaba no derrota, sino comprensión. «Entonces permitidme empezar por algo sencillo», añadió. «Aceptad un paseo, no para discutir nuestro pasado, sino para comportarnos como dos personas que desean, al menos, entenderse». Elena vaciló, no porque temiera al paseo, sino porque sabía lo que simbolizaba, un paso, pequeño pero real, hacia una reconciliación aún incierta. «Muy bien», concedió ella con suavidad, «un paseo, nada más». El cambio en el semblante del duque fue tan sutil que quizás otro no lo habría percibido, pero Elena lo vio, una luz tenue, contenida, que parecía iluminar desde dentro la severidad habitual de su expresión. Salieron al jardín caminando uno junto al otro, separados por una distancia cuidadosa que ninguno quiso reducir. El aire era frío, fresco, impregnado del olor terroso propio del invierno inglés. Mientras avanzaban, el sonido de la grava bajo sus botas y el roce del viento entre las ramas componían una melodía que acompañaba su silencio. «Este lugar», dijo el duque finalmente, «tiene la serenidad que siempre deseé para vos, y, sin embargo, me atormenta pensar que la habéis encontrado lejos de mí». Elena no respondió, pero su gesto, un leve movimiento de la cabeza, indicó que aceptaba la verdad implícita en esas palabras. Caminaron hasta el estanque, cuya superficie quieta reflejaba un cielo pálido. Allí, Elena se detuvo. «Si hubiera algo que desearais decirme», dijo, «este es el momento apropiado». El duque la contempló con una emoción silenciosa. «Solo una cosa. No os pido que volváis a Ravenshire Hall. No aún. No hasta que estéis segura de que mi presencia no será motivo de inquietud. Pero sí os ruego, permitid que os escriba una carta por semana. Palabras que no exijan respuesta, pero que puedan demostrar que no busco posesión, sino perdón». Elena sintió que el corazón le latía con más fuerza. «Las cartas», respondió, «pueden revelar más del alma que una conversación. ¿Estáis seguro de querer exponer la vuestra?». «Por primera vez, sí», contestó él sin vacilar. Ella guardó silencio unos instantes. Finalmente, inclinó la cabeza. «Acepto». El duque no sonrió, pero su mirada brilló con la gratitud callada de quien acaba de recibir una oportunidad que no esperaba obtener jamás. Mientras regresaban hacia la casa, Elena sintió que algo en su interior, tan cuidadosamente protegido, comenzaba a desentumecerse. No era confianza, aún no, pero era
posibilidad, una brizna de luz que, al tocar su corazón, no la hería, la transformaba. 1812, Gloucestershire. La primera carta llegó 3 días después del paseo. Elena la encontró sobre la mesa del pequeño salón, donde acostumbraba a leer por las mañanas. Reconoció la letra del duque de inmediato, firme, elegante, propia de un hombre habituado a hablar con autoridad, incluso a través de la tinta. Pero aquella caligrafía, que antes le habría infundido una mezcla de admiración y distancia, despertó ahora un temblor discreto en su pecho. No abrió la carta de inmediato. La sostuvo entre los dedos, observando el sello con las iniciales entrelazadas de los Ashford. Había algo profundamente simbólico en aquel gesto. Aceptar leerla era permitir que una parte del pasado llamase de nuevo a su puerta. Rechazarla significaba aferrarse a una seguridad que, aunque serena, no estaba libre de una silenciosa melancolía. Finalmente, rompió el sello con un suspiro contenido. La carta, aunque breve, era inesperadamente sincera. Edward no mencionaba excusas ni intentaba justificar su conducta pasada. Se limitaba a describir el peso de la soledad que había descubierto en sí mismo, un silencio que, según confesaba, no había presentido hasta el día en que la vio alejarse de Ravenshire Hall. Si pudiese ofreceros un corazón intacto, os lo daría, escribía él, pero solo puedo entregaros uno que ha aprendido demasiado tarde el valor de la verdad. Elena cerró la carta con un movimiento lento. Algo en aquellas palabras, quizá la humildad, quizá el desorden emocional que intentaban contener, despertó una ternura inesperada. No era la ternura ingenua de quien desea olvidar, sino la más profunda, aquella que reconoce la sinceridad donde antes hubo orgullo. Sin embargo, la prudencia seguía firmemente instalada en su ánimo. Guardó la carta en un pequeño cofre, sin permitirse releerla, y decidió que no pensaría en ella hasta el día siguiente. Pero la mente y el corazón rara vez obedecen a la razón con tanta facilidad. Durante los días que siguieron, Elena notó un cambio sutil en su propio espíritu. Paseaba por los senderos del jardín, con una atención distinta, como si cada rincón del paisaje se hubiera vuelto más nítido, más vivo. Las visitas de los vecinos, siempre cordialmente interesadas en su bienestar, le parecieron menos pesadas. Incluso su conversación con Lady Pembroke se volvió más ligera, casi alegre. «Vuestra mirada ha cambiado, querida», observó la dama una tarde mientras bordaban cerca del fuego. «No diré que estáis más feliz, pero sí, más abierta al mundo». Elena sonrió con una discreción que no negó la verdad. «Quizás sea el aire del invierno», respondió. «Tiene la virtud de despejar la mente». Lady Pembroke la observó con esa mezcla de ternura y penetración que solo las mujeres sensatas poseen. «O quizá es que alguien os ha escrito». Elena dejó caer la aguja sobre la tela. «Os ruego que no hagáis conjeturas precipitadas. Una carta no es un compromiso». «Cierto», repuso Lady Pembroke, inclinándose hacia adelante. «Pero tampoco es indiferencia». Elena no respondió. Había en aquella conversación más verdad de la que deseaba admitir. La segunda carta llegó puntualmente a la semana siguiente, más extensa que la primera. Revelaba un esfuerzo deliberado del duque por compartir partes de su vida cotidiana sin invadir la suya. Hablaba del Parlamento, de los asuntos de la región, de un viejo caballo que se negaba a dejar de servirle y, sobre todo, hablaba de Ravenshire Hall. «Hay habitaciones que he ordenado no abrir», confesaba, «no porque guarden secretos, sino porque contienen recuerdos. No deseo enfrentarme a ellos hasta que vos lo consideréis apropiado». Elena sintió una punzada en el pecho al leer esas líneas. Recordó el salón donde tantas veces habían compartido la lectura vespertina, la terraza desde la que él contemplaba los campos con un orgullo silencioso, el pequeño salón azul, donde ella había tocado el piano durante su primera visita. Todos esos lugares, que habían sido escenario de días serenos, estaban ahora cerrados como heridas, que aún no sabían si debían cicatrizar. A diferencia de la primera carta, esta la releyó, y luego una vez más, antes de guardarla junto a la otra. Los días pasaron así, marcados por cartas que llegaban con la regularidad de un reloj confiable. Elena comenzó a esperarlas sin admitirlo, aunque su pulso siempre se aceleraba levemente cuando el criado llamaba a la puerta con un sobre en la mano. Las palabras del duque, lejos de ser ostentosas, tenían la sobriedad de quien se esfuerza por aprender a hablar desde el alma y no desde el ego. Pero el cambio más significativo no se encontraba en las cartas, sino en el interior de Elena. A medida que las leía, su resentimiento disminuía, no por debilidad,
sino porque comprendía que el rencor prolongado podía convertirse en una prisión tan sofocante como la injusticia original. Aún así, no se engañaba. El perdón era un camino, no un gesto, y aunque había comenzado a transitarlo, no sabía aún cuánto duraría el trayecto. Una tarde particularmente fría, mientras revisaba algunos documentos familiares en la biblioteca, oyó pasos firmes en el pasillo. No esperaba visitas, y los Pembroke habían salido a atender asuntos del condado. Antes de que pudiera preguntarle a un criado quién había llegado, la puerta se abrió y apareció Sir Thomas, seguido por un mensajero de uniforme oscuro. «Lady Helena», dijo Sir Thomas, con el semblante ligeramente preocupado. «Este caballero trae una misiva urgente desde Ravenshire Hall». Helena sintió cómo un escalofrío recorría su espalda. «¿Ha ocurrido algo?», preguntó, con la voz controlada pero tensa. El mensajero inclinó la cabeza. «No es mi lugar decirlo, mi lady. Solo se me pidió que entregara esta carta sin demora». Helena tomó el sobre con manos más frías de lo que la temperatura de la habitación justificaba. El sello era distinto, no el habitual de correspondencia, sino uno reservado para asuntos importantes. Lo rompió con decisión. La carta estaba escrita con letra apresurada, difícilmente atribuible al habitual dominio del duque. «Mi querida Helena, sé que he prometido no importunaros con súplicas ni exigencias. Sin embargo, me veo obligado a escribiros para comunicaros que mi madre, la duquesa viuda, ha caído enferma con gravedad súbita. Ha pedido veros, vos, y solo vos. No me atrevo a interpretar sus palabras, pero su estado es delicado y su voluntad firme. Entenderé cualquier decisión que toméis. Edward». Helena dejó caer la carta sobre la mesa. El corazón le latía con una fuerza que no esperaba. La duquesa viuda, aquella mujer que, con su mirada penetrante y su discreta severidad, había sido para ella tanto una crítica silenciosa como un apoyo inesperado. Recordaba claramente la última conversación que tuvieron, meses antes de que estallara el conflicto. Aquel día, la duquesa había dicho, con una franqueza que era casi ternura: «Los hombres de nuestra familia aman con dificultad, pero cuando lo hacen para siempre». Helena sintió que la habitación parecía estrecharse a su alrededor. Sir Thomas la observaba con preocupación. «¿Desea que prepare el carruaje?». Ella respiró hondo, buscando en su interior la respuesta más honesta, y la encontró. «Sí», dijo en voz baja, «debo ir, no por él, sino por ella». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, una parte de su corazón sabía que no eran completamente ciertas. Su destino, de algún modo silencioso pero firme, la llamaba hacia Ravenshire Hall, y esta vez no podía ignorarlo. 1812. Camino a Ravenshire Hall. El carruaje avanzaba con un rumor constante sobre el sendero húmedo, mientras el paisaje invernal desfilaba como un susurro gris a ambos lados. Helena se mantenía erguida, con las manos entrelazadas sobre el regazo, aunque el temblor que recorría sus dedos delataba la agitación que trataba de ocultar bajo su serenidad habitual. No había dormido bien la noche anterior. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro severo pero digno de la duquesa viuda, aquella mujer que, aun sin excesos de ternura, había sabido mostrarle una clase de respeto silencioso que muchas otras damas no le habían otorgado. «Debo ir por ella», se repetía Helena, intentando convencerse de que su viaje no era señal de un cambio interior, sino un acto de deber. Y sin embargo, cada kilómetro que la aproximaba a Ravenshire Hall despertaba en su pecho una inquietud distinta, más profunda, como si los muros de aquella antigua residencia guardaran una historia inconclusa que reclamaba su presencia. El viento golpeaba suavemente las ventanas del carruaje, produciendo un ritmo casi melancólico. De vez en cuando, Helena apartaba la mirada del paisaje para observar a través del cristal empañado las formas lejanas de los montes. Sentía, con una mezcla de nostalgia y aprensión, que aquel camino la devolvía no solo a un lugar físico, sino a un espacio emocional del que había intentado alejarse sin éxito completo. Cuando por fin aparecieron las primeras torres de Ravenshire Hall entre los árboles desnudos, Helena sintió que el corazón se le oprimía. El edificio, majestuoso incluso bajo la luz pálida del invierno, conservaba la dignidad que siempre la había impresionado. Sus paredes de piedra clara parecían observarla con la gravedad de un viejo guardián que conoce demasiadas historias y no revela ninguna. El carruaje se detuvo. Un criado abrió la puerta con profunda reverencia. «Lady Helena», dijo, «su gracia la espera en la galería este». Ella asintió sin hablar. Descendió con la elegancia contenida que la caracterizaba,
pero el frío del aire la recibió como una bofetada suave, recordándole que nada en aquel lugar sería sencillo. Al entrar en el vestíbulo principal, sintió que la envolvía una mezcla de familiaridad y distancia. Había recorrido esos pasillos decenas de veces, pero ahora cada cuadro, cada lámpara, cada tapiz parecía interrogarla, preguntándole si había regresado por obligación o por algo más. El suelo resonó levemente bajo sus pasos mientras se dirigía hacia la galería este. No tuvo que preguntar por direcciones. La memoria guiaba sus movimientos con precisión involuntaria. Cuando dobló el pasillo que conducía a los aposentos de la duquesa viuda, vio una figura de pie, inmóvil, como esculpida por la penumbra. El duque. Edward Ashford no avanzó hacia ella, aunque el leve temblor en sus manos parecía revelar el esfuerzo por contener un impulso más sincero que decoroso. Su expresión, normalmente severa, estaba marcada esta vez por una preocupación genuina, quizá incluso vulnerabilidad. «Lady Helena», dijo, inclinándose profundamente. «No puedo expresar lo que significa para mí que hayáis venido». Helena detuvo su paso a unos metros de él. «He venido por vuestra madre», respondió con suavidad pero sin dureza. «No habría dejado este mundo sin honrar su deseo». Edward asintió. «Lo sé, y os estoy agradecido, más de lo que puedo decir». Hubo un instante de silencio cargado de emociones contenidas. Él parecía debatirse entre acercarse o mantenerse distante. Ella, entre mirar al suelo o sostener su mirada. Finalmente, Helena pronunció: «Llevadme con ella». El duque abrió la puerta del aposento con un gesto cuidadoso. La habitación estaba en penumbra, iluminada por una vela cercana y por la tenue luz que entraba entre las cortinas. El aroma de hierbas medicinales flotaba en el aire. La duquesa viuda, recostada sobre almohadones, parecía más pequeña y frágil de lo que Helena recordaba. «Madre», murmuró Edward, acercándose. «Helena ha venido». Los ojos de la anciana se abrieron lentamente. Aunque debilitados, conservaban esa chispa de inteligencia severa que siempre había poseído. «Acercaos, niña», dijo con un hilo de voz, sin dejar espacio para titubeos. Helena se aproximó al lecho con paso suave. «Estoy aquí, excelencia». La duquesa la observó largo rato, como si evaluara no solo su presencia, sino su alma entera. Finalmente, habló. «Vos fuisteis lo mejor que entró en esta casa desde que mi hijo nació. No dejéis que la necedad de los hombres destruya lo que todavía puede salvarse». Edward bajó la cabeza, visiblemente conmovido por aquellas palabras. La anciana tomó la mano de Helena con una sorprendente firmeza. «Dije una vez que los hombres de esta familia aman con dificultad, pero también aman para siempre». Y mi hijo miró hacia Edward, que permanecía de pie, inmóvil. «Ha sufrido». A veces el sufrimiento es la única manera en que un corazón orgulloso aprende a reconocer su error. Helena sintió un nudo en la garganta. «No deseo su sufrimiento, excelencia», respondió con sinceridad. La duquesa sonrió apenas. «Pero deseáis la verdad, y eso, querida, es más importante que el perdón». El silencio volvió a llenar la habitación. La duquesa cerró los ojos unos instantes. Cuando volvió a abrirlos, su mirada estaba fija nuevamente en Helena. «Prometedme algo. No ahora, no en voz alta. Prometedme aquí». Llevó la mano de Helena hacia su propio pecho. «Que escucharéis a vuestro corazón con honestidad. No por él, sino por vos misma». Helena sintió que el aire parecía detenerse. «Haré lo que mi conciencia considere justo», dijo al fin. La duquesa asintió, satisfecha. «Entonces ya he dicho todo lo que debía decir». Su respiración se volvió más lenta, pero su semblante mostraba una paz que no había tenido al comienzo. Edward se acercó al lecho y tomó la mano libre de su madre, inclinando la cabeza hasta rozarla con la frente. El gesto, tan íntimo y tan desprovisto de orgullo, hizo que Helena sintiera un estremecimiento. La duquesa viuda, consciente aún, murmuró: «Sed digno de ella, hijo». Edward no respondió, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Unos minutos después, la anciana cayó en un sueño profundo, mientras el médico indicaba que debían dejarla descansar. Helena y el duque salieron de la habitación. Una vez en el pasillo, él habló primero. «Mi madre rara vez pedía algo. Cuando lo hacía, era porque lo consideraba esencial». Helena sostuvo la mirada de Edward sin retroceder. «No haré promesas precipitadas», dijo, «pero escucharé. A mí misma, y quizá también a vos». Edward cerró los ojos, como si aquellas palabras hubieran aliviado un peso insoportable. Cuando volvió a abrirlos, su expresión era de una gratitud silenciosa, casi reverente. «Gracias», murmuró. Y mientras permanecían en aquel pasillo silencioso, entre sombras y luz,
Elena comprendió que algo había cambiado, no porque Edward hubiera vuelto a pedir perdón, ni porque la duquesa viuda hubiera intercedido, sino porque su propio corazón, ese que había defendido con tanto celo, comenzaba a revelarle una verdad imposible de ignorar. La herida que llevaba dentro no era un muro, sino una puerta. 1812, Ravensshire Hall. La noche había caído sobre la mansión con la solemnidad que acompaña a los acontecimientos decisivos. Las ventanas resonaban suavemente bajo las ráfagas de viento, y el silencio que llenaba los pasillos parecía de un respeto casi religioso, como si la casa entera aguardara algo que aún no sabía nombrar. Elena se alojaba en una de las habitaciones destinadas originalmente a invitados distinguidos, pero que la duquesa viuda había mandado preparar para ella tiempo atrás, con una previsión que ahora resultaba inquietante. Mientras la doncella encendía una vela nueva y retiraba el cinturón de su vestido de viaje, Elena se sentía envuelta por una mezcla de nostalgia y aprensión. Hacía tantos meses que no dormía bajo ese techo, que incluso los sonidos habituales de la mansión, el leve crujido de la madera, el murmullo de las corrientes de aire, parecían voces del pasado que regresaban con intención desconocida. Cuando quedó sola, se acercó a la ventana. La luna, apenas visible entre nubes espesas, proyectaba una luz débil sobre los jardines. Aquella vista le resultaba dolorosamente familiar. Cuántas veces la había contemplado, en días de armonía, y sin presentir que un día observaría ese mismo paisaje, no como un hogar, sino como un escenario donde se debatía su destino. Un suave toque en la puerta interrumpió sus pensamientos. Elena se volvió de inmediato. «Adelante», dijo, cuidando que su voz sonara tranquila. Edward apareció en el umbral, vestido sobriamente, con expresión seria, pero no autoritaria. No entró de inmediato. Permaneció allí, como si respetar la distancia fuese parte esencial de su propósito. «Lady Helena», dijo con una inclinación leve, «lamento interrumpir vuestro descanso. El médico ha informado que el estado de mi madre es estable por ahora. Preguntó por vos, aún dormida». Elena sintió un nudo en la garganta, mezcla de dolor y gratitud. «Mañana permaneceré a su lado cuanto sea necesario». Edward asintió. Ella hizo una pausa, sin elegir aún las palabras. «Siempre os tuvo en gran estima, incluso cuando yo no supe comprenderos». Elena mantuvo la compostura. «La duquesa fue justa conmigo», respondió. «Más de lo que yo esperaba al llegar a esta casa por primera vez». Hubo un breve silencio. En otro tiempo, este pasillo, esa habitación, el leve contacto de sus miradas, habrían sido parte de la vida cotidiana entre ellos. Ahora, sin embargo, todo parecía cargado de significado, cada gesto revestido de una solemnidad que ninguno habría podido evitar. Edward respiró hondo. «No deseo importunaros esta noche. Solo quise asegurarnos de que todo estuviera dispuesto correctamente para vuestra comodidad». Elena reconoció la intención detrás de esas palabras. No era cortesía estricta ni acto de dueño de casa, sino la torpeza sincera de un hombre que busca reparar algo que teme irreparable. «Estoy atendida con toda la consideración posible», dijo ella con suavidad. «Os agradezco la atención». El duque asintió, pero no se movió para retirarse. Parecía debatirse consigo mismo. Al fin habló. «No deseo que penséis que intento forzar conversaciones, pero si en algún momento queréis decirme algo, preguntarme algo, o incluso reprenderme, sabed que lo aceptaré». Elena arqueó una ceja con cierta sorpresa. «¿Reprenderos? ¿Y creéis que lo haría?» «Creo», respondió él con serenidad triste, «que si lo hicierais, lo merecería». Elena bajó la mirada hacia sus manos entrelazadas. «No deseo humillaros, Edward. Nunca lo deseé». Él dio un paso dentro de la habitación, aunque aún mantuvo una prudente distancia. «No es humillación lo que temo», dijo, «sino vuestra indiferencia. A ella no sabría sobrevivir». El silencio que siguió fue tan profundo que Elena creyó oír su propio corazón. Nunca había escuchado en el duque una frase semejante. Aquel hombre, orgulloso hasta la inflexibilidad, confesando miedo, no al escándalo, no al honor, sino a ella. «No soy indiferente», dijo, apenas audible. «Y esa es precisamente la dificultad». Edward cerró los ojos un instante, como si aquellas palabras hubieran aliviado un tormento. «No os pediré más», murmuró. «Con eso, esta noche, me basta». Retrocedió un paso, recuperando la compostura que su emoción había desordenado. «Os deseo una noche tranquila», añadió con voz más firme. «Si necesitáis algo, estaré a disposición». Elena asintió. «Buenas noches, su gracia». Él inclinó la cabeza y cerró la puerta con delicadeza.
Pero Elena no pudo conciliar el sueño fácilmente. Permaneció sentada en la orilla de la cama, contemplando la llama vacilante de la vela. Cada palabra pronunciada en ese encuentro resonaba dentro de ella con un peso que no lograba ignorar. No podía negar que el duque había cambiado. No podía negar tampoco que dicho cambio despertaba en ella emociones contradictorias: compasión, temor, esperanza y algo más profundo, aún sin nombre. Finalmente se recostó, aunque el sueño no llegó hasta entrada la madrugada. Cuando al fin amaneció, la luz gris apenas delineaba los contornos de la habitación. Una doncella llamó a la puerta. «Milady, su excelencia la duquesa ha despertado. Pide veros». Elena se levantó de inmediato, sin permitir que el cansancio la detuviera. Caminó hacia los aposentos de la duquesa con un paso firme, consciente de que cada segundo era valioso. Al entrar, encontró a la anciana con los ojos abiertos, más lúcidos de lo esperado. Edward estaba allí, a un lado del lecho, con expresión solemne. Al verla entrar, dio un paso atrás para dejarle espacio. La duquesa tomó la mano de Elena con sorprendente fuerza. «Veo algo en vuestra mirada», susurró. «Algo que no teníais cuando os marchasteis». Elena inclinó la cabeza. «Quizá he aprendido a escuchar, más allá del orgullo». La anciana sonrió débilmente. «Entonces podréis comprender lo que voy a deciros. Mi tiempo es breve y mi deber es dejar esta casa en manos de quienes sepan honrarla. No os pido que perdonéis sin razón. Os pido que observéis a mi hijo tal como es ahora, no como fue». Edward miró al suelo, el peso de esas palabras apoyándose sobre él. «El amor», continuó la duquesa con voz quebrada pero firme, «no es un fervor repentino, es una elección, y a veces la elección correcta surge de la herida, no de la ilusión». Elena sintió las lágrimas arder en los ojos, aunque no cayeron. «Haré lo que mi corazón considere justo», dijo en voz baja. La duquesa cerró los ojos con expresión satisfecha, como quien ha cumplido su última tarea pendiente. Poco después, cayó en un sueño profundo del que ya no volvería a despertar durante muchas horas. Elena y Edward abandonaron la habitación. Una vez en el pasillo, él la miró con gravedad. «Mi madre confía en vos, más que en mí mismo». Elena sostuvo su mirada sin temor, porque vio algo que quizá vos no visteis entonces, pero podéis verlo ahora. Edward tragó con dificultad. «¿Y vos? ¿Qué veis ahora, Elena?» Ella lo observó largamente. No respondió de inmediato. Una emoción clara, honesta, comenzaba a surgir en su interior con la fuerza suave pero imparable de un amanecer. «Veo», susurró, «un hombre que intenta ser mejor. Y ese intento, Edward, tiene más valor del que imagináis». El duque cerró los ojos un instante, como si esa frase contuviera más esperanza que cualquier otra confesión. Y por primera vez desde su llegada, Elena sintió que las paredes de Ravenshire Hall dejaban de mirarla como testigos de un pasado doloroso y comenzaban a recibirla como parte de un futuro posible. 1812, Ravenshire Hall. La mañana avanzaba con un sosiego casi engañoso, como si la mansión hubiera decidido guardar silencio ante la fragilidad de los acontecimientos que albergaba. Tras una noche de inquietud, la duquesa viuda permanecía aún dormida, el pulso débil pero constante, mientras los criados caminaban con pasos amortiguados y los médicos murmuraban entre sí con la reserva propia de quienes saben que cualquier palabra puede alterar la tranquilidad de quienes esperan. Elena, aunque fatigada, había decidido ocupar la pequeña sala contigua al dormitorio de la duquesa, donde una ventana daba al jardín sur. Desde allí observaba los setos desnudos y las ramas oscuras que parecían escribir sobre el cielo gris una historia de resistencia callada. Quizá porque ella misma se sentía así, resistente, pero vulnerable. Mientras sostenía entre las manos una taza de té que apenas se había enfriado, oyó un golpe suave en la puerta. Se giró con serenidad. Edward apareció en el umbral. Su semblante evidenciaba la vigilia prolongada, los ojos ligeramente oscurecidos, la postura tensa, pero no por cansancio físico, sino por algo más profundo, quizá más doloroso. «¿Puedo?», preguntó él, con una cortesía que parecía innecesaria, pero que revelaba cuánto deseaba respetar cada límite. «Por supuesto», respondió Elena, indicando una silla cercana. El duque tomó asiento sin acercarse demasiado. Durante unos instantes ninguno habló. Compartieron un silencio que era extraño, pero no incómodo. Un silencio lleno de pensamientos no pronunciados, pero reconocidos por ambos. Finalmente, Edward exhaló despacio. «El médico afirma que mi madre podría despertar en cualquier momento, o no hacerlo hasta dentro de muchas horas. Dependerá de su fuerza.
Elena inclinó la cabeza con respeto. Tiene un espíritu resistente. No debemos perder la esperanza. Vos sois la esperanza, dijo Edward sin pensarlo, y luego, dándose cuenta de la brusquedad de sus palabras, añadió con más mesura: vuestra presencia la reconforta más de lo que imagináis. Elena bajó la mirada hacia su taza. Si puedo ofrecerle un alivio, aunque sea pequeño, me doy por satisfecha. Hubo otro momento de silencio. Luego él preguntó: ¿habéis descansado algo? Lo suficiente, respondió con diplomacia. Él la observó con atención, como si buscara leer en su rostro las emociones que ella procuraba ocultar. Anoche parecisteis perturbada. Si dije algo impropio, os ruego me disculpéis. Elena levantó la mirada con serenidad. No dijisteis nada impropio, Edward. Solo fuisteis sincero. Y la sinceridad, cuando surge después de tanto tiempo, puede ser difícil de recibir. Él bajó la vista, aceptando aquella verdad con humildad. A veces temo que mis palabras lleguen demasiado tarde, confesó. Lo tarde o temprano no lo decidís vos, respondió ella con suavidad. Lo decide aquello que las palabras logran o no logran en quien las escucha. La profundidad de aquella frase pareció atravesarlo. Antes de que Edward pudiera responder, la puerta se entreabrió y apareció una criada, visiblemente nerviosa. Su gracia, dijo con voz temblorosa. La duquesa se ha despertado. Pregunta por ambos. Edward se puso de pie de inmediato. Elena lo imitó, sintiendo cómo un leve estremecimiento le subía por el cuello. Cruzaron el pasillo juntos, sin hablar, como si una invisible cuerda los condujera hacia el mismo destino. Al entrar en la habitación, encontraron a la duquesa viuda más pálida, pero con los ojos sorprendentemente lúcidos. Los observó con esa mezcla de severidad y ternura que caracterizaba sus momentos más decisivos. «Acercaos», ordenó con voz débil, pero firme. Obedecieron sin dudar. «No me queda mucho tiempo», dijo la anciana. «No pretendáis engañarme con falsas esperanzas. A mi edad, la verdad es una cortesía». Edward apretó los labios, pero no discutió. La duquesa tomó la mano de Elena primero. «Hija mía», susurró, «guardasteis dignidad donde otros habrían mostrado rencor. Eso os hace más noble que cualquier título». Elena sintió que la garganta se le cerraba. «Excelencia, no he hecho más que seguir mi conciencia». «Y eso, querida, es más difícil que cualquier obediencia», dijo la anciana, antes de soltar su mano y tomarla de su hijo. Luego entrelazó ambas, juntándolas sobre la colcha. Elena intentó retirarla por puro pudor, pero la duquesa la retuvo con sorprendente fuerza. «Escuchadme ambos», ordenó. «El amor no es un sentimiento caprichoso. Es un deber, no uno que se soporta, sino uno que se honra». Edward tragó con dificultad. «Madre, no os esforcéis». «Calla, Edward», replicó ella con un resplandor de carácter que todavía brillaba. «Te he visto cometer errores, pero también te he visto arrepentirte. No conviertas ese arrepentimiento en un pedestal desde el cual lamentarte, conviértelo en un camino. Y tú, Elena», volvió la mirada hacia ella, «no conviertas tu dignidad en un muro que te encierre». Elena sintió un hondo estremecimiento, pero antes de que pudiera responder, la duquesa continuó: «Mi última voluntad para esta casa es que ambos encontréis en ella lo que perdisteis, si es posible, si vuestro corazón os lo permite». Sus párpados comenzaron a caer con el peso del agotamiento. «Prometedme que lo intentaréis, no para mí, para vosotros mismos». Edward miró a Elena. Elena lo miró a él. No hicieron ningún gesto precipitado. No pronunciaron promesas que no estuvieran aún listas. Pero hubo algo en sus miradas, un entendimiento silencioso, una apertura nueva, que pareció satisfacer a la anciana. Ella sonrió con una dulzura que rara vez mostraba. «Eso basta», murmuró, y cayó de nuevo en un sueño profundo. Al salir de la habitación, Edward apoyó la mano en la pared como si necesitara sostenerse. Elena se acercó unos pasos. «Ha dicho lo que necesitaba decir, y nosotros deberemos pensar en lo que significa». Él levantó la mirada hacia ella. «Si vos lo deseáis, puedo marcharme mañana. No quiero que penséis que busco aprovechar la situación». Elena negó suavemente con la cabeza. «No deseo que marchéis». La expresión del duque cambió lentamente, como si esas palabras hubieran sido un bálsamo inmediato. «Necesito tiempo, Edward», continuó Elena. «Y vos también. No debemos precipitar nada». Él asintió. «Haré solo lo que vos consideréis apropiado». Elena respiró hondo. «Permitidme ser honesta. Por primera vez desde nuestra separación, no siento que mi presencia aquí sea una herida, sino un paso,
No sé hacia dónde, pero un paso. El duque cerró los ojos, profundamente conmovido. Entonces, caminaré a vuestro lado, si me lo concedéis, a la distancia que necesitéis. Elena sintió que una calidez nueva se extendía en su pecho. Concedido, susurró. Y así, sin declaraciones dramáticas ni promesas precipitadas, ambos iniciaron una transformación silenciosa, una que no dependía de la voluntad de la duquesa, ni de los rumores, ni de los errores pasados, sino de algo más profundo, el descubrimiento de que la herida compartida podía convertirse en puente. 1812, Ravenshire Hall. Los días siguientes transcurrieron envueltos en una quietud que parecía casi sagrada. La duquesa viuda continuaba en un sueño profundo, respirando con la fragilidad de una llama que vacila, pero no se extingue. Médicos, criados y familiares hablaban en voz baja, como si el aire mismo exigiera respeto. Elena pasaba largas horas en la sala contigua, leyendo, bordando o simplemente observando el jardín desde la ventana. Sus pensamientos, lejos de agitarla, la acompañaban con una calma nueva, aunque no exenta de interrogantes. La presencia del duque, constante pero cuidadosa, contribuía a esa serenidad incierta. No buscaba conversación cuando ella parecía absorta, no ofrecía compañía cuando intuía que necesitaba soledad, y sin embargo, cada vez que se encontraban accidentalmente en un pasillo o en la escalera, la mirada que intercambiaban bastaba para recordarles que algo profundo se estaba transformando entre ellos. Una tarde gris, mientras el viento golpeaba suavemente los cristales, Edward llamó a la puerta entreabierta de la sala. ¿Interrumpo?, preguntó con una voz tan contenida que parecía temer herir el silencio. Elena levantó la vista de la labor de costura. No, adelante. Él entró con paso moderado y se situó a una distancia respetuosa. Voy a cabalgar hasta el límite sur de la propiedad, dijo. Han informado que la tormenta de anoche derribó un viejo roble y deseo asegurarme de que no haya causado daños. ¿Deseáis acompañarme? El aire frío podría despejaros la mente. Elena dudó, no por temor, sino porque la invitación, aunque pronunciada con perfecta corrección, tenía un significado más profundo. Era una solicitud de confianza. Acepto, respondió al fin, con una sonrisa leve. Un paseo me hará bien. Poco después, ambos salían al exterior, cada uno montando su propio caballo. Edward había elegido uno dócil para ella, recordando con precisión, y sin necesidad de palabras, sus preferencias y su forma particular de sostener las riendas. Elena lo notó, y un calor discreto le recorrió el pecho. El paisaje estaba teñido por los tonos sombríos del invierno, pero el aire fresco y la amplitud del campo ofrecían una libertad que dentro de la mansión resultaba difícil de encontrar. Cabalgaron en silencio al principio, permitiendo que el ritmo de los caballos marcara la pauta de sus pensamientos. Finalmente, Edward habló. Cuando partisteis de Ravenshire Hall, la frase quedó suspendida unos segundos. No imaginé que la casa pudiera volverse tan vacía. Me equivoqué al pensar que un hogar puede sostenerse sin la presencia del alma que lo anima. Elena mantuvo la mirada hacia adelante. Los hogares pueden ser reconstruidos, respondió, pero a veces necesitan ser examinados antes de volver a habitarse. Él asintió. Y yo estoy dispuesto a examinar cada rincón, si eso significa aprender a ser digno de vos. Las palabras no eran grandilocuentes, sino sobrias, como si provinieran de una verdad dolorosamente alcanzada. Continuaron cabalgando hasta llegar al árbol derribado por la tormenta. El tronco, enorme y desgajado, yacía como un gigante vencido. Elena desmontó con cuidado, y Edward, instintivamente, se aproximó para ofrecer ayuda, aunque no llegó a tocarla. Se limitó a estar allí, disponible, presente, respetuoso. Era un árbol antiguo, comentó Elena, trazando con los dedos la aspereza de la corteza caída. Como los errores que dejamos crecer demasiado, respondió el duque con honestidad inesperada. Ella lo miró, sorprendida por la franqueza. Aún los árboles más viejos pueden dar lugar a nueva vida, dijo, pero requieren paciencia. Edward sostuvo su mirada con gravedad. Tengo paciencia, y tengo voluntad. Lo que no tengo es la seguridad de que merezco una segunda oportunidad. No debéis decidir eso vos solo, replicó Elena con suavidad. Tampoco yo. El tiempo tendrá algo que decir. Un viento frío recorrió el campo, obligándolos a abrigarse mejor. Edward dio un paso atrás, respetando la distancia que siempre procuraba mantener. Hay algo que deseo preguntaros, dijo de repente, pero solo si estáis dispuesta a responder. Elena inclinó la cabeza. Decid.
Estas semanas, mis cartas, nuestras conversaciones, vuestra presencia, ¿han cambiado en algo la herida que os causé? Ella respiró hondo. Sabía que aquella pregunta exigía una respuesta honesta, pero también delicada. La herida no ha desaparecido, dijo. Sería insensato pretenderlo, pero ya no duele de la misma manera. Quizá porque he comprendido que aferrarme al dolor habría significado permanecer anclada al pasado. El duque bajó la mirada, visiblemente conmovido por aquellas palabras simples, pero decisivas. Entonces, ¿hay esperanza? Elena sonrió. Apenas. La esperanza no se concede, se construye. Él levantó la cabeza, y sus ojos reflejaron una emoción profunda. Permitidme entonces construirla con vos. No hubo más palabras. El silencio, esta vez, no era distancia, sino entendimiento. Montaron de nuevo y comenzaron el camino de regreso. Al acercarse a la mansión, vieron al mayordomo avanzar hacia ellos con paso rápido y semblante preocupado. Su gracia, anunció inclinado. La duquesa se ha despertado y pide verlos. Con premura, Elena sintió que el corazón le daba un vuelco. Edward también pareció contener la respiración un instante. Ambos apuraron el paso. Al entrar en la habitación, hallaron a la anciana más despierta que aquella mañana, pero con un brillo febril que no auguraba fuerzas duraderas. Ella los observó con una claridad sorprendente. «Acercaos», dijo, como si hubiera esperado ese momento. Obedecieron. La duquesa tomó aire con dificultad. «He sentido vuestra ausencia y vuestra presencia», dijo a Elena, «y he visto vuestro cambio, Edward». El duque se arrodilló junto al lecho, incapaz de sostener la emoción. «Madre, no lloréis por mí», replicó la anciana con una frialdad que ya no era severidad, sino firmeza final. «No vine a este mundo para vivir eternamente, sino para dejaros algo más importante que mi nombre». Miró a Elena. «Mi querida niña, sabéis lo que deseo para esta casa, pero no lo deseo si vuestro corazón no lo quiere». Elena apretó suavemente la mano de la anciana. «Mi corazón está aprendiendo a hablar de nuevo». La duquesa sonrió, satisfecha. «Entonces, escuchadlo, a él y a vos misma». Cerró los ojos unos segundos, pero cuando volvió a abrirlos, su mirada tenía la serenidad de quien ha entregado al mundo su última lección. «Hijos míos», susurró, sin distinguir entre ellos dos, «no desperdiciéis el tiempo que se os ha concedido». La respiración se volvió más lenta, pero no peligrosa. Aún estaba con vida, aún tenía fuerzas, pero sus palabras, pronunciadas con la solemnidad de un testamento, quedaron suspendidas en el aire como un mandato silencioso. Edward se levantó lentamente, conmovido. Elena lo observó, y en ese instante comprendió algo que ya no podía negar. Ya no veía en él al hombre que la había desterrado, sino al hombre que luchaba cada día por merecer su regreso. Y esa diferencia lo cambiaba todo. «Edward», dijo ella con voz suave pero firme, «cuando mi deber aquí concluya, deseo hablar con vos». Sin reservas, él la miró como si esas palabras hubieran iluminado el mundo. «Estaré preparado para escuchar todo». Elena asintió, sintiendo que por primera vez en muchos meses, el futuro no era un peso, sino una promesa. 1812, Ravenshire Hall. El amanecer llegó con una luz suave, casi dorada, que parecía un gesto misericordioso del invierno. La mansión despertó lentamente, como si cada piedra y cada cortina respiraran un aire distinto, uno más liviano, casi esperanzado. La duquesa viuda seguía con vida, aunque su conciencia aparecía y desaparecía con la fragilidad de una llama fatigada. El médico aseguraba que, aunque el final no era inminente, tampoco podía predecirse cuánto tiempo permanecería en aquel estado. Elena pasó la mañana junto al ventanal de la sala contigua, observando la luz cambiar sobre los jardines. Las ramas desnudas dejaban entrever destellos de sol entre sus líneas oscuras, como si la naturaleza misma estuviera trazando un delicado mapa de posibilidades. La joven se sentía distinta, no más segura, pero sí más sincera consigo misma. Su corazón, que durante meses había permanecido en un rígido silencio, ahora se atrevía a formular preguntas. ¿Era posible volver a amar a quien la había herido? ¿Era justo negarse a ello, cuando ese mismo hombre se mostraba transformado? ¿Podía reconstruirse un vínculo sin que la dignidad se viera comprometida? Mientras meditaba, un criado llamó discretamente a la puerta. «Lady Elena, su gracia el duque solicita hablar con vos en la biblioteca, cuando sea conveniente». Elena guardó el libro que no había logrado leer y se levantó. «Decidle que iré ahora». Caminó por los pasillos con un paso firme,
aunque la respiración se le aceleraba sin que lograra contenerla. Aquella biblioteca había sido escenario de conversaciones memorables, algunas dulces, otras tensas. Entrar allí de nuevo tenía la sensación de atravesar un umbral emocional. Edward la esperaba de pie, junto a uno de los ventanales altos. Al verla entrar, hizo una inclinación respetuosa, distinta a las de antes. No era la cortesía distante del aristócrata, sino una reverencia silenciosa a la mujer frente a él. «Gracias por venir», dijo, en un tono cuidadosamente sereno. «Vuestra invitación era apropiada», respondió ella manteniendo la compostura. Él señaló un asiento cercano, pero no tomó lugar hasta que ella lo hizo, como si temiera imponer incluso ese gesto. «Elena», comenzó, y por primera vez desde su regreso pronunció su nombre sin titubeo. «Sé que durante semanas he buscado expresarme con prudencia, sin pedir nada que no pudieseis conceder, pero mi madre», la voz se le quebró apenas, «ha hablado con una claridad que no puedo ignorar, y vos misma dijisteis que, cuando vuestro deber con ella concluyese, hablaríais conmigo sin reservas». Elena sostuvo su mirada. «Ese momento ha llegado». Edward respiró hondo. «Entonces permitiréis que os hable no como duque, sino como hombre». Ella asintió. Él continuó. «He cometido errores graves. No lo niego, no lo excuso. El destierro que os impuse es una vergüenza que llevaré toda mi vida. Pero deseo que sepáis esto. No fue la sospecha lo que me llevó a actuar así, sino el miedo. Un miedo que aún me avergüenza reconocer». Elena lo observó con atención, sin interrumpirlo. «Temía perderos», dijo él. «Y, en mi necedad, pensé que mantener intacto mi honor social era más importante que comprenderos. Ahora sé que el honor no sirve de nada cuando el corazón se encuentra vacío». Elena bajó un instante la mirada. «Me heristeis profundamente, Edward. No lo negaré. Había en mí un anhelo de ser vista, de ser creída, y vuestra desconfianza cayó sobre mí como una sombra». Él inclinó la cabeza, con una mezcla de dolor y culpa. «Lo sé, y esa sombra es la que intento disipar cada día». Elena continuó. «Vuestras cartas, vuestras palabras, vuestra actitud desde mi llegada, todo ello ha revelado algo distinto, un cambio real, pero el corazón, aunque capaz de perdonar, no puede olvidar con rapidez. No os pido olvido», murmuró él. «Solo la oportunidad de construir algo nuevo, a vuestro ritmo, a vuestra manera». Elena lo miró con una mezcla de ternura y lucidez. «Y si os concediera esa oportunidad, ¿cómo sabría que este nuevo Edward permanecerá? ¿Cómo sabré que no volverá el hombre que me rechazó?» El duque respiró hondo, como quien se prepara para un juramento. «Porque he descubierto algo que me era desconocido. Un hombre puede ser duque por decreto, pero solo se convierte en digno cuando elige la humildad. Vos me habéis enseñado eso, Elena, y no lo olvidaré jamás». La sinceridad en su voz era tan profunda que Elena sintió que su propia resistencia comenzaba a suavizarse. «Permitidme preguntaros», dijo ella entonces, «si yo regresara a Ravenshire Hall, ¿qué clase de vida me ofreceríais? No respondáis como noble, ni como hijo obediente. Responded como hombre». Él se puso de pie, sin acercarse demasiado. «Os ofrecería una vida compartida, no un nombre, no un título, sino un hogar donde vuestra voz tenga el mismo peso que la mía, donde ninguna decisión que os concierna se tome sin vos, donde el respeto no sea una formalidad, sino un cimiento, y donde el amor», la palabra casi tembló en sus labios, «pueda crecer sin temor a ser mal interpretado». Elena sintió que el pecho se le oprimía, no por dolor, sino por una emoción profunda y difícil de contener. «¿Y si mi corazón aún no está listo para entregar amor?», preguntó en voz baja. Edward sonrió con una expresión que mezclaba tristeza y esperanza. «Entonces lo esperaré, con paciencia, con devoción, con la certeza de que vuestra sinceridad es más valiosa que cualquier promesa apresurada». Elena se levantó. Sus manos temblaban ligeramente. «Edward». Él la miró como si cada sílaba de su nombre fuera una plegaria. «He pensado mucho en lo que deseo», dijo ella, «y he comprendido que mi corazón no desea huir. Tampoco desea vivir encerrado en el recuerdo del daño sufrido. Desea vivir». Una pausa larga se extendió entre ambos. «¿Y vivir aquí?», susurró él. Elena se acercó un paso, solo uno, pero suficiente para que la distancia emocional se redujera con la misma fuerza que la física. «Sí», dijo finalmente, «aquí, pero no como antes, no como la mujer que callaba por prudencia, sino como vuestra igual». El duque cerró los ojos, profundamente conmovido. «No merezco tanta gracia», murmuró, «pero la honraré todos los días de mi vida». Elena sonrió.
No busco grandeza, Edward, busco verdad, y hoy os la he visto. Él llevó una mano al pecho, como si necesitara sostener la emoción. ¿Puedo?, preguntó, sin terminar la frase, extendiendo un poco la mano. Elena dio otro paso, más firme esta vez, y posó su mano sobre la suya. Un gesto sencillo, un gesto decisivo. En ese momento, un criado golpeó la puerta. Su Gracia, la duquesa viuda pregunta por ustedes. Está lúcida. Ambos intercambiaron una mirada. No necesitaban hablar. Sabían que era el instante que ella esperaba. Entraron juntos en la habitación. La anciana los vio y sonrió con una serenidad que parecía presagiar descanso. «Ya lo habéis entendido», susurró. «No necesito oírlo. Lo veo». Elena estrechó la mano de la duquesa. «Gracias por mostrarnos el camino». Edward hizo una reverencia emocionada. La duquesa cerró los ojos, agradecida. «Entonces, puedo descansar». Horas después, Ravenshire Hall permanecía en silencio. Elena y Edward caminaban por el pasillo principal, acompañados por las sombras largas del atardecer. No se hablaban, pero sus manos, entrelazadas ahora sin temor, decían todo lo que hacía meses era imposible imaginar. El renacer no había sido inmediato, ni fácil, ni romántico en exceso. Había sido humano, había sido justo, había sido verdadero. Y así, de la herida nació la esperanza, de la esperanza, el perdón, y del perdón, un amor digno. Cuando los corazones eligieron escucharse, Inglaterra ganó una historia que el tiempo no habría de olvidar.